Hola chicos, el otro día empezamos a ver la generación del 98 y el cuadro comparativo entre generación del 98 y modernismo. Antes que nada me gustaría pediros disculpas por la tardanza en el día de hoy a subir el vídeo, pero es la primera vez que estamos empezando y por supuesto he tenido algunos problemas técnicos, como que esta es la tercera vez que grabo la grabación debido a que la primera no se ha grabado bien. Estos son los requisitos que tenía que tener según Petersen para formar una generación o para ser miembros de una generación. Lo vimos el otro día en clase. Los autores principales y algunos de la situación en la que nos encontramos. Y hoy nos vamos a centrar especialmente en los rasgos formales y temáticos de la generación del 98. En el primer punto, en el estilo, nos vamos a encontrar la austeridad lingüística, que está en vuestro libro mencionado como la sobriedad, es decir, es la sencillez, alejado de todo el exceso del modernismo. Nosotros hemos comentado en clase que el modernismo en cierta manera se caracterizaba por el brilli-brilli, es decir, por la brillantez, por lo ornamental, por los efectos sonoros. Sin embargo, la generación del 98 va a ser muy sencilla, va a buscar la sencillez, la claridad, la concisión. Y para ello van a utilizar las palabras justas y necesarias, es decir, no van a dar rodeos innecesarios, ¿vale? Después, el segundo punto, nos encontramos el rescate de viejos vocablos, los arcaísmos. Van a utilizar vocablos antiguos, desusados, que ya casi la gente no emplea a diario. Para los que estudiéis latín, es interesante que apuntéis el pequeño apunte de que van a intentar buscar en la raíz etimológica de las palabras para ver qué es lo que significan, utilizando el latín y el griego, por supuesto. El tercer punto es la angustia y la subjetividad. Angustia, ¿por qué? Porque ellos no buscan la belleza. Ellos van a intentar investigar la situación existencial del ser humano, del hombre. Van a intentarse plantear cuál es el sentido de la vida. Y, por ejemplo, en el libro os aparece en la página 205 algunas preguntas. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Qué pasará después de esta vida? Y el subjetivismo, ¿a qué hace referencia? Pues hay un dato curioso, y es que la gran mayoría de estos autores ya sabemos que escribirán novelas y ensayos. Entonces, en sus novelas van a aparecer personajes y habrá siempre un personaje principal que van a ser una especie de alter ego, es decir, como de otro yo del autor. Sus obras van a ser muy autobiográficas y muy personales porque va a haber una identidad entre la vida y la literatura. Y los personajes van a ser casi como una sustitución del creador, es decir, del autor que ha escrito la novela. Van a ser como el propio escritor dentro de la obra. Los va a representar en sus preocupaciones existenciales, en sus dilemas, en su angustia. El cuarto punto son los géneros literarios. Va a predominar sobre todo la novela y el ensayo, frente a la poesía y a la lírica, que era lo típico del modernismo. En Unamuno, en la novela Niebla, establece un nuevo género narrativo que se va a llamar nívola. Repito, nívola, N-I-V-O-L-A. Para él es una novela que no tiene argumento, es decir, que está basado en el diálogo de los personajes. No nos cuenta nada, simplemente se trata de que a raíz de las palabras de los personajes, entre ellos vayan dialogando y llegando a posibles soluciones, planteándose problemas y vayan de esa forma analizando todas las preocupaciones que le llenan el espíritu, ¿no? Y el quinto punto es el lenguaje sencillo, es una lengua natural, denotativa. Cada palabra refleja exactamente la realidad a la que alude y es una lengua válida para todos, es decir, todo el mundo es capaz de comprenderla porque no van a utilizar palabras raras, ni extranjerismos, ni neologismos. Van a utilizar las palabras con la finalidad, con el último fin de que todo el mundo pueda comprender lo que escriben. En cuanto a los temas recurrentes, el primero y el más importante por antonomasia va a ser el tema de España.
¿Qué es España? Van a intentar sobre todo buscar una imagen de España distinta a la de los tópicos por los que se conoce el país. Ya acordaros que al principio del tema en clase surgió este debate de los toros, los sanfermines. Bueno, pues lo que van a intentar es alejarse de los típicos tópicos que caracterizan al español, que si dormimos siestas, que si no trabajamos y somos unos vagos, o de que lo único que nos gustan es los toros, o la feria de Sevilla. Desgraciadamente este año no las van a posponer hasta septiembre. Bueno, ¿cómo van a tratar el tema de España? Primero, a raíz del paisaje, el paisaje castellano. Van a proyectar sus sentimientos sobre este paisaje, el de amplias llanuras. ¿Vale? Acordaros del Quijote cuando va con Rocinante a lo largo de todo el paisaje castellano, luchando contra los gigantes que eran los molinos de viento, ¿vale? Y van a intentar, esto sí que es importante, captar el alma del paisaje castellano y de Castilla, porque el alma de Castilla y el alma castellano representa el alma de todos los españoles, y ellos creen que en el paisaje castellano, el de las amplias llanuras desiertas, se esconde en el fondo el alma de todos los españoles. La historia, segundo punto. Pero no la historia cualquiera en mayúsculas, no. El de la intrahistoria. ¿Cuál es la historia? Pues la historia en mayúsculas es la de las grandes batallas. Sin embargo, la intrahistoria, que es un término que inventa Unamuno, que utiliza Unamuno, es la historia de las pequeñas batallas. La historia de las batallas personales. El de la historia de cada persona individual. Porque las grandes batallas, sí, nos pueden dar renombre, nos pueden dar la gloria, pero sin embargo un país no funciona solo con las grandes batallas, sino con el ejercicio y las actividades que realizamos todos los seres humanos para que funcione, ¿vale? Entonces van a intentar buscar la verdadera historia también en la Edad Media. Tened en cuenta, por ejemplo, que en esta crisis que nos acaba de afectar con el coronavirus, tenemos una situación que es la lucha contra el coronavirus, y tenemos, por ejemplo, unas personas a las que estamos aplaudiendo todos los días a las 10 de la noche y a las 8 de la tarde para reconocerles que son los verdaderos héroes de lo que está ocurriendo. Son las personas que están al pie del cañón 24 horas al día intentando paliar todos los efectos del coronavirus, es decir, que son los médicos y son los enfermeros. Son los verdaderos héroes de esta situación que tenemos ahora mismo. Y son la historia, o la intrahistoria, mejor dicho, de esas personas que se les va a reconocer, pero probablemente no vaya a haber un monumento con todos los nombres de todos los médicos y todos los enfermeros que nos han estado ayudando día sí y día también. La literatura es otro medio por el que van a intentar encontrar el alma de España, y para eso van a volver los ojos atrás, al pasado, a la Edad Media, con Berceo, el arcipreste de Hita, a los clásicos, por ejemplo, como Góngora, Quevedo, Cervantes, incluso a Larra, del siglo XIX, del romanticismo. Acordaros que Larra también, por ejemplo, en el artículo que leímos en clase, le vuelvo a usted mañana, una de las cosas que hacía era criticar los grandes problemas de la sociedad española. No solo criticaba asuntos sociales, sino también políticos. Intentaba analizar un poco cómo era ese carácter y esa personalidad de los españoles. El segundo punto, conflictos existenciales, es decir, van a buscar el sentido de la vida y se plantean la existencia como un problema. Van a tener muchas cuestiones, muchas dudas, y la literatura va a ser el mejor modo de responderla a través del análisis, de la reflexión, del pensamiento. Se van a centrar también en los personajes marginales y en los personajes frustrados, es decir, en esos personajes que no son los grandes héroes, son los personajes que día a día conviven con nosotros y que también hacen posible que España y que el país vaya avanzando y sea lo que es. Y finalmente, temas sociales y políticos.
Hay que partir de la base de que en España, en este momento, desde el punto de vista de los miembros de la generación del 98, se vive una realidad o una situación que ellos consideran que es inadmisible, es decir, que no se puede tolerar. Entonces, en un principio se van a rebelar y van a intentar cambiar las cosas con acciones concretas, pero cuando se dan cuenta que no pueden cambiar la realidad, entonces rápidamente echan la vista atrás con nostalgia del pasado, ¿vale? De lo que fue España. Ya sabéis que la generación del 98 llegó a donde es, entre una de las razones por la pérdida de las grandes colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, y que eso cambió muchísimo la perspectiva que estos autores tenían sobre lo que es España, lo que fue España y sobre el futuro que le correspondería a España. Aquí podéis ver un poquito la evolución. Los dos primeros apartados se refieren a esta ansia de tomar acción, esa rebelión, ese rebelarse, ese intentar cambiar la realidad que ellos consideran que es injusta e inadmisible para buscar una España mejor. ¿Qué ocurre? Que fracasan. No son capaces de cambiar España a través de la acción. Y todo esto les produce, pues, un hondo desengaño. Nada más lejos de la realidad. Imaginaros cuando queréis hacer algo y queréis cambiar alguna situación que vosotros veis injusta e intentáis cambiarla por todos los medios, dialogando, enfadándoos, y resulta que no lo podéis cambiar. Pues eso nos causa un poquito de frustración porque no hemos podido cambiar una situación que nosotros vemos que es injusta, ¿vale? Esta frustración y este desengaño les va a llevar a un cierto escepticismo, es decir, ¿se podrá cambiar o no se podrá cambiar? ¿Esto que estoy haciendo funcionará o no va a funcionar? Pero bueno, ellos simplemente se van a centrar en observar, en analizar y en escribir todas aquellas reflexiones que les vayan surgiendo. A los hombres del 98 les duele España, les duele la realidad en la que se encuentra el país. Y entonces reaccionan con muchísimo pesimismo ante el lamentable espectáculo que la patria, que su país les está ofreciendo. No obstante, todo este pesimismo se contradice un poco con un cierto optimismo. Ellos miran confiados al futuro porque en el fondo creen que con la literatura van a poder solucionar todos los problemas, van a poder crear una España mejor. Pero claro, se dan cuenta de que no pueden hacerlo y se van a volcar en ellos mismos y en sus propios sentimientos, porque al fin y al cabo sus sentimientos también reflejan los sentimientos de toda la nación. Así un poquito de repaso para que lo veáis más visualmente, vais a ver unas influencias literarias. Por ejemplo, en la Edad Media, el poema de Mío Cid, el arcipreste de Ita, con el libro El Buen Amor, o Jorge Manrique, las coplas La muerte de su padre. Ya de los siglos de oro, por ejemplo, van a destacar especialmente Fray Luis de León, de la poesía religiosa, Quevedo, Góngora o Cervantes. Y del siglo XIX, Larra, como hemos mencionado anteriormente. Si os podéis dar cuenta, uno de sus personajes típicos, más admirado, pues va a ser el Quijote de Cervantes. Y ahora vamos a leer un pequeño texto sobre el que os voy a hacer algunas preguntas en Moodle, ¿vale? Es un artículo de crítica social de Ramiro de Maeztu que se llama Hacia otra España. Arrastra a España su existencia deleznable, es decir, miserable, cerrando los ojos al caminar del tiempo, evocando en obsesión perenne glorias añejas, es decir, glorias pasadas, figurándose siempre ser aquella patria que describe la historia. Fijaros, historia en mayúscula. Este país de obispos gordos, de generales tontos, de políticos usureros, enredadores y analfabetos, no quiere verse en esas yermas llanuras sin árboles de suelo arenoso. Si ella se viera tal como es, el posible desastre no la sorprendería tanto. Nosotros no teníamos para América y Asia sino ladronzuelos de la política y órdenes religiosas. Eso enviamos, así nos lo pagan. Muy triste,
muy triste el desastre que amaga. Pero si él nos sirviera para reconcentrarnos en nosotros mismos,